por eso habían las trincheras. Y entonces uno dice, un ataque directo contra la población civil de estas características, simulando un carro que supuestamente vendía helado para que la gente se confía, se ha dado un carro de helado, pero mire lo que tenía. Entonces uno no encuentra coherencia entre el discurso que ellos dicen y es todo allá. Habían 150 policías apetrechados en un edificio de 4 pisos. Todos los días eran unos combates increíbles. Imagínense en combates todos los días en la plaza de Bolívar. Entonces uno dice, ¿en dónde estoy? Saravena era tan violenta que le decían Sarajevo, Sarabomba, Sajakistán, porque uno estaba allá y yo salí psicoseado de allá se presentaba lo que era combate urbano, digamos. Combate urbano es que, digamos, yo estaba en esta esquina, en una cuadra, y yo aseguraba toda esa cuadra de ahí hacia abajo y había otra persona asegurando. Esta persona no pasaba hasta que hubiera otra persona, siempre se cuidaban las esquinas. Entonces imagínense cómo se siente la gente cuando usted le salió con una esquina con un fusil asegurando su paso, porque nos disparaban desde la casa, desde agujeros que hacían en las propias casas. Era una cosa terrible. Entonces allá, bueno, salían de las tiendas que tenían, ¿se han visto esas esquineras que tienen puertas por los dos lados? Salían por una puerta, ¡pum!, y entonces tiraban una granada de la otra cuadra y la tropa no podía reaccionar porque nos disparaban desde todas las casas. Entonces, por eso Saravena es un caso especial. Sigamos. Mire, este es un caso especial. Secuestraron a 3 hermanos que son los hermanos Avendaño Camargo. A esos 3 hermanos se los llevaron la guerrilla y los separaron. Entonces le dijeron, usted tiene que llevar esta volqueta a esta unidad militar, si usted no lo lleva matamos a sus 2 hermanos. Entonces él cogió su volqueta, se dirigió a la unidad militar y allá lo inmolaron, lo detonaron con su volqueta. Lo triste fue que hicieron lo mismo con los 3 hermanos. Al otro dijeron, si usted no lo hace matamos a los otros 2 hermanos, y a los otros los asesinaron de la misma manera. Este es el caso, digamos, este es un taxi, si ustedes miran el campo, es una bandera del ELN frente a un colegio. Llamaron, no, eso era el pan de cada día, hay un carro enfrente del colegio, olvidé el nombre. Por supuesto acudió el ejército. Este soldado se paró debajo de este árbol para prestar la seguridad y resulta que el árbol también estaba minado con una mina dirigida. Él solamente se paró, hay diferentes tipos de minas que les voy a explicar al final de la exposición. Se accionó y despertó pues toda esta parte de su cuerpo y murió. Entonces no respeta ni que se enfrente de un colegio. Y es la frialdad de saber que el ejército y la policía siempre van a asegurar el área. Todos sabemos que siempre se aísla la escena de los hechos y ellos no piensan que ese soldado que está ahí es un soldado que presta el servicio militar obligatorio, que debe ser un honor. Y que yo les decía a unas personas, es que el servicio militar obligatorio en Colombia está mal regulado. Primero porque es obligatorio, segundo porque causa una desigualdad social, porque si ustedes miran, el soldado regular presta 2 años. ¿Cuál es el soldado regular? El que no es bachiller. ¿Quién es el que no es bachiller? El que no tiene dinero, el campesino. Entonces ese man que se va a prestar servicio militar obligatorio sale del campo a una ciudad, demuestran el dinero, porque lo que yo les decía al principio, en el campo en este momento funciona el trueque. Es tanta la pobreza que la gente cultiva y va al pueblo a cambiar, ni siquiera para vender, cambia para sobrevivir. Y entonces ese soldado regular es castigado, entre comillas, muy entre comillas. Yo soy muy sincero, por él siendo la persona, digo, esa persona, ese campesino que sale del campo, le toca 2 años prestar el servicio militar, y una persona que tiene recursos que puede estudiar solamente 1 año. Entonces uno pregunta, pero la gente dice, pero es que eso es el ejército, pero la gente se le olvida que eso es una ley de la república que se aprobó en el Congreso, y por eso la gente dice, pero los hijos de los políticos no prestan servicio. Las leyes son hechas al acomodo de muchos intereses, y al final, entonces al final, ¿quién dice? No, es que el ejército lo reclutó, lo incorporó, y se llega al discurso de decir que es el ejército hace una incorporación forzada para equipararnos con el reclutamiento forzado que hace la guerrilla con niños y los mete al frente del campo de combate, porque ellos entrenan a los niños, les enseñan a disparar.
pero ellos los meten al frente. La cantidad de niños muertos en combate, cuando digo de niños son menores de edad, menores de 18, es alarmante. Son cifras que no se publican. Y es triste en un país que uno llama en vía de desarrollo que ocurran estas cosas que son la verdad lamentables. Pero ante todo son soldados, son colombianos. Mi primero son colombianos, yo soy un colombiano. Mis papás son boyacenses. Yo soy de aquí de Bogotá, pero todos somos colombianos. ¿Alguien de aquí prestó servicio? Bueno, ustedes le dijeron tiene que matar, tiene que matar. Se le dieron clases de democracia, de constitución, cantos, himnos, toques de corneta, etc. Pero la filosofía no es que hay que matar, 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 no. El ejército no enseña a matar, enseña a defenderse. Por eso hay un uso legal de las armas, se enseña a hacer un polígono. Inclusive hay tanta la protección que los soldados, ustedes ven que tiene un cartuchito amarillo que es el cartucho de la vida, para pensar antes de disparar, para que no hayan inclusive accidentes al interior de la fuerza, otro índice de mortalidad que se nos ha presentado. Pero la gente piensa que el soldado es una máquina, que el soldado es otro colombiano, que siente, cree, que piensa que está prestando un servicio. La gente piensa que las fuerzas militares también son las más pagas, que nosotros recibimos más. ¿Y saben cuánto gana un soldado profesional de 20 años de servicio? Más o menos, un cálculo. 700.000 pesos. Sí, gana un poquito más por las primas de antigüedad, por cada año le pagan unas primas. Pero lo triste es que después de estar 20 años con un equipo a la espalda, de ver a su familia 2 veces en el año, porque él sale a ver a su familia 2 veces en el año. Imagínense ustedes, listo, van a otra ciudad a estudiar, pero es que ellos van a prestar ese servicio durante 20 años, que es el tiempo de pensión. Que se pensiona a los 20 años, carga un morral de 50 kilos día y noche, arriesgándose a que lo mate, viendo a su familia 2 veces al año por 700.000 pesos. Y saben que lo peor que sale pensionado con el salario mínimo. Es una cosa lamentable. Entonces usted por eso ven que a un señor senador no le alcanza el sueldo para tanquear sus 4 carritos, que le metieron una prima especial. Y bueno, yo no debería hacer eso porque soy parte de la fuerza pública, son comentarios de tipo político, pero yo hay veces que pensemos muchas cosas, ustedes como responsables del país. Pero entonces, ¿dónde quedan nuestros soldados? Una reflexión, sigamos. Así quedan nuestros soldados mutilados. Si ustedes van al batallón de sanidad este año, el otro, hace 2 años, ustedes se encuentran con un promedio de 150, 60, 70, 90 soldados mutilados, soldados totalmente sin rostro, casos de verdad lamentables. Me llegó el hermano, yo trabajo en la oficina de atención al usuario del ejército, donde se piden todas las informaciones de tipo laboral. Me llegó el hermano de un soldado profesional, me dijo, no, mi hermano le metieron un tiro y él pues, quedó como un ente, quedó desfigurado, no habla, le toca usar pañal. Y entonces uno dice, ¿dónde está? Y él me decía, necesito esto, y le decía, no se lo puedes pedir, pero igual le ayudé. Y entonces le decía, voy al banco para pedir una certificación para que le consignen, tampoco se la dan. Entonces a lo que voy es que hay un abandono social de nuestros hombres. Por eso uno dice campañas como la W son cosas bonitas. Si ustedes van allá, no es a que les dé lástima de ver un soldado mutilado, porque quien les habla, yo caí en un campo minado, pero eso va más adelante. Yo tengo estas gafas y yo eso medio me lo sé, me acerco tanto porque yo solo veo por mi ojo derecho, este lo perdí, por eso veo 20/400, perdí mi pierna derecha, movilidad en alguno de mis dedos, no les muestro mis brazos, pero son secuelas de la guerra y uno lo que menos espera es lástima, porque uno está convencido de lo que está haciendo y uno no, qué pobrecito, levanta una mano, no. Ojalá ustedes pudieran ir y hablar con ese muchacho y saber cuál es su historia de vida y para dónde va, qué tiene el Estado para esos muchachos. Sigamos, acá hay muchísimas fotos de eso. Mire, estos cogían y sembraban cilindros en las vías, en las casas. Vi desaparecer compañeros que solamente le quedaban un oído, porque esta cosa lo desaparece a uno, sigamos. Todo esto es en Arauca, Tábame, Portul, Saravena, digamos.
Esta es la casa de hombre insertado. Y otra reflexión que yo le quiero decir, uno se imagina que la guerrilla, un guerrillero es un salvaje que está metido en la maraña y que no está en las ciudades. Y es algo que no es cierto. Los hijos de la guerrilla están estudiando en excelentes universidades, están en el exterior, están en cualquier lado, porque ellos han llevado adelante algo que se llama la guerra política. Entonces por eso usted a veces encuentra unas cosas tan absurdas que uno no entiende, pero porque ellos saben muy bien cómo maneja este conflicto de hace muchísimos años, que es el conflicto que no sabía manejar el Estado ni el ejército. Porque siempre se pensó a la guerrilla hay que derrotarla militarmente, y la verdad eso no es así. La guerrilla no es una lucha de yo matar a otra persona porque él es otro colombiano, tal vez engañado, obligado a lo que sea. Pero así no se ganan los conflictos en el mundo. Y es algo que no hemos sabido aprender ni apreciar. Y esto es una persona, un guerrillero que tenía 56 años, se llamaba Tenis, que un buen día se cansó a la fuerza porque le mataron a la esposa, porque vieron que él ya estaba cansado de esa lucha revolucionaria y él era de la parte amplia. La guerrilla trabaja por núcleos o células, la parte económica, la parte de adoctrinamiento, la parte militar. Y yo era de la parte de adoctrinamiento, pero una parte amplia, ideológica. Él trabajaba inclusive con la alcaldía, y yo llegué a trabajar con una funcionaria de la alcaldía, que luego se me entregó. Y él apenas se entregó, mire, minaron toda la cuadra. Estos son minas tipo cajón, tipo sombrero chino, que uno piensa que solamente están en Vietnam, pero están aquí en Colombia. Por eso ustedes ven esos terroristas que vienen acá y entrenan a las FARC y resultan. Luego se van a países donde no hay extradición y donde les importa 5 el conflicto nuestro. Se venden en las salas de cines, supuestamente la guerrilla sembrando café, sacando café, y que son campesinos que están trabajando por una lucha revolucionaria. Pero no muestran esto. Es que esa es la razón de ser de nosotros. Sigamos. Ese puente lo volaron, soldados muertos. Esto yo se los decía, mira, yo comencé a incluirme, ¿cómo comenzamos a recuperar Saravena? Yo me comencé a incluir en todas las reuniones de todo tipo en Saravena. Hay reuniones de Junta de Acción Comunal, estaba allá y me volqueteaban las reuniones. Decía, nosotros no hemos invitado al ejército, ya me tocaba decir, es que yo no necesito invitación, yo soy parte del Estado, vengo a hacer una veeduría. Entonces, díganos por qué se nos robaron la vaca, cortaron la cerca, bla, 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 bla. Yo decía, claro, yo estoy aquí para recibir quejas, pero el objeto de esta reunión es otro. Se hacían lo que se llamaban las mesas, ¿cómo se llaman? Eran mesas donde se discutían los representantes de cada área en qué se iban a invertir los recursos de las alcaldías. Entonces decía, el objetivo principal es este, una vez que sacamos de esto, les atendía las quejas. Y comencé a incluirme en esas reuniones, ir a los colegios, ir a todas reuniones sin que me invitaran. Eso me hacía la vida imposible, pero fue la forma en que yo comencé a hablar a la gente para comenzar a quitarles el miedo. Y yo les mostraba esto. Yo les decía, mire, esto pasó tal fecha, tal. Entonces la gente hacía memoria porque estaban fechas e imágenes de sitios de su propio municipio. Entonces comenzamos a hacer lo que llamo una reflexión, una conciencia de qué estaban haciendo ustedes con sus vidas. Y les mostraba casos como este. Le decía, este es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda tal, que salió de su vereda y pisó una mina. Y le decía, ¿y sus hijos qué? ¿Ustedes van a permitir que sus hijos vayan al colegio, que sus hijos vayan a otra vereda y pisen unas minas? Y decían, ¿por qué? Por temor. Es que cuando se coloca una mina, la mina no dice, el que me pisó es soldado, el que me pisó es policía. La mina es para el que la pisó. Entonces es una guerra revolucionaria contra el ejército, contra el Estado, pues una guerra indiscriminada para ver quién gana. Yo le decía, mire, este es el presidente de la Junta de Acción Comunal, y ellos lo conocían. Entonces ya uno dice, si nos matan a nuestros vecinos, a personas que nosotros conozcamos de una manera tan ilógica como por robarle un celular, como un estudiante de la universidad, yo estudié en el externado Derecho, ya terminé. Yo les voy contando trozos de mi vida porque el objeto es compartir ejército, compartir mi vida personal y hacer una reflexión sobre las vidas de ustedes. Y entonces son consideracionales, a quién matan por un teléfono, o sea, ¿cuál es la razón? No existe razón.
El que lo hace, uno se pregunta qué tiene en la cabeza para acabar con la vida de otra persona. No hay justificación. Entonces yo le decía, miren, eso es lo que está pasando con el miedo de los colombianos, con un país sin memoria, con un país indolente, que se deja llevar con discursos que uno no se pone a pensar consensuadamente y los aterriza. Uno dice, sí, claro, el petróleo lo están llevando los gringos, que el ejército de la policía está para cuidar a los poderosos, pero si los matan es un problema porque es un país violador de derechos humanos, igual con los sindicalistas, los periodistas y todo eso. Entonces es un montón de controversias insalvables que los enemigos de una verdad clara, que no estoy diciendo que la derecha sea la correcta ni que el gobierno tenga eso, sino que nosotros debemos formar nuestros propios conceptos. Lo que dicen en la televisión, yo me pongo a mirar, digo, conozco eso, eso es mentira, pero uno siente esa impotencia. Alguna vez pasó algo con la Blue Radio el mes pasado. Ahorita se le digo. Y tuve que llamar a hacer esa reflexión y yo decía, lo que ustedes están diciendo no es verdad. Y lo que está diciendo Semana no es verdad. Ya les digo por qué. Es que son tantas cosas que uno se distrae. Sigamos. Entonces, mi esfuerzo lo atacaban, o sea, era el pan de cada día. Si usted ve la fecha, marzo, abril, junio, todos los meses, sigamos. Cada historia, cada foto tiene una historia larga, pero no es la idea de gastar. En eso queda un ser humano después de un artefacto explosivo. Eso es una persona. Mira, en eso queda uno. ¿Sí? Este caso es un caso degradable. ¿Ustedes escucharon el caso del niño de 11 años en Arauca? Resulta que la guerrilla lo montó en una bicicleta. ¿Cómo uno tiene el corazón tan duro de subir a un niño de 11 años en una bicicleta? No, me la regaló esa bicicleta. Pero se la regalaron una ahí donde está la policía más adelante, lo subieron y el niño arrancó, sigan, y lo detonaron con todo y bicicleta. O sea, es que esto es lo que no vemos en los medios de comunicación y uno dice, qué corazón, o sea, ¿qué piensa uno en la cabeza para defender una lucha revolucionaria con actos demenciales, que no tiene otra palabra, demenciales como esta, digamos? Esto fue una señora en una motobomba, digamos. Esto fue el caso de una familia que ellos vendían combustible de contrabando de Venezuela. Y entonces ellos tenían unas canicas acá de 55 galones, el que pasaba les llenaban la pipina. Y entonces había una señora que fue la que me contó a mí la historia. Yo estaba aproximadamente como a 2 cuadras de lo que sucedió, que lo que le dijeron lo sé porque me lo contó la señora que estaba al lado de las personas que detonaron, les hicieron eso a esas personas. Colocaron un carro, vean que nos está fallando, se lo dejamos aquí un momentico, que vamos a traer una respuesta, nos lo cuiden. Y dijo que sí. Y entonces la señora, la que me contó la historia, llegó y se fue. Los del carro también se fueron y pasaba una caravana militar, pasaron, no pasó nada. Creo que la accionaron, pero no les resultó, que iban a atacar al convoy militar, pero no tuvieron ningún miramiento en matar a esa familia que estaba llevando su sustento de vender combustible contrabando. Si ustedes ven esas fotos, miren, totalmente carbonizados. Ellos sabían que estaban haciendo, que ya habían puesto gasolina de contrabando, sabían qué poder tenía el carro más eso, y los detonaron sin el menor miramiento. Murieron 3 adultos y 2 niños, digamos. Entonces son imágenes que uno tiene que ver y uno dice, qué impotencia tan terrible. O sea, esto está pasando en Colombia. ¿Qué diferencia cuando esa es la niña, cuando la fuimos a levantar, eso se deslizó sus carnes, y uno dice, nos hemos acostumbrado a muchas cosas? Todos los días mataron 3 soldados, 4 policías, pero no pasa nada. Nadie se imagina qué pasa con sus familias. Mataron 4 policías, todos los días mueren soldados, todos los santos días, es increíble. Si ustedes escuchan con atención, todos los días mueren soldados. Allá en la dirección personal donde yo pertenezco, hacemos reunión, pertenezco al Estado Mayor del Ejército, donde todos los días se reportan. Usted tiene que escuchar, tenemos tantos muertos. Es una cosa que no para, es de todos los días, pero nos hemos acostumbrado. Ya en Orban, murieron 4 soldados, no pasa nada. Pero con un acto de ellos dicen, sí, fue un atentado terrorista, no pasó nada. Pero cuando ustedes ven que, digamos, ocurrió, mire, yo no les voy a decir que los falsos positivos no existen, hay errores institucionales.
totalmente censurables. Pero usted viene el boom de los medios de comunicación porque la noticia que vende. Pero si ustedes ponen en comparación, que no es bueno hacer las comparaciones, si yo hago algo a título personal, pues el capitán César que hizo el que merece el castigo, pero es en el ejército, o sea, toda una institución es estigmatizada, y por eso usted ve que se pierde el respeto por las instituciones. Ustedes vieron el paro este, cogían a la policía y cero respeto por la autoridad. Pero es que los policías van a tarbanes, sí, hay policías a tarbanes, hay soldados a tarbanes, hay todo eso, pero no se dejen llenar de ese discurso y no se llene su cabeza de todo eso, porque yo miro también las redes sociales y dicen, no, mira esa desgraciado, lo mató, y luego el señor le colocó, no lo mató, luego él salió corriendo. O ustedes vieron uno de hinchas de Millonarios en Nacional que fue en una casa, que estaban repartiendo y que llegaron y mataron a un muchacho ahí adentro, y que luego llegó la policía y abrió y claro, los cogió todo eso, pero el mismo que lo había matado estaba filmando la acción de la policía para decir, miren cómo ellos entraron y todo eso. Claro que la policía también se equivocó, luego rompió las cámaras y también hizo cosas que no debía hacer. Entonces lo que estoy diciendo es, miren cómo los bandidos hacen cosas para hacer pretender ver a los buenos como los malos. Y cómo cuando usted ve a un policía pegándole a alguien, usted dice, no, ese es un patán, pero vaya, no mira antesito qué pasó. Yo tuve la oportunidad de ir por la Avenida de las Américas, había un ladrón que robó a una señora, que un policía de una moto y lo cogió, y entonces pues claro, no se quería dejar, entonces lo golpeó y toda la gente, que no sé qué, y tuvo que soltarlo, la gente casi lincha al policía que porque le estaba pegando al pobre señor. Entonces uno no se dejen meter ideas a medias, eso es a lo que voy. Cuando uno no tiene elementos de juicio para hablar, mejor no hablar, y no, cuando alguien me va a decir algo le digo, es verdad, le consta, es bueno. Si esos tres es verdad, si es verdad, le consta, es bueno, dígame, pero si no, para que me habla mal de otra persona. Entonces tenemos que llegar a ese grado de tranquilidad, a ese grado de criterio, de creer y de hacer de que la vida cada día se nos convierta en algo valioso. Si nosotros nos dejamos de dar de chisme y peleamos con nuestro mejor amigo, con el novio, con la esposa, etc. Y la vida es muy corta. Sigamos. Un soldado con una mina, otro soldado nuestro. Así que son fotos muy feas, pero era normal que, estas son las calles de Saravena en el radio que yo les decía, era normal que la guerrilla sembrara minas en los antejardines de las casas y las personas sabían. Y lo que le digo, nosotros combate urbana, entonces pegábamos a las casas asegurando las esquinas, y entonces imaginen su barrio en la esquina, le siembran una mina y usted calladito y llega al soldado y ¡prum! ¿Con qué cargo de conciencia quedaba usted? Pues con el cargo del miedo que no le dejaban a usted decir muchas cosas. Pero era absolutamente normal que pasara esto. Sigamos. Yo estuve allá incomunicado como 8 meses porque volaron la torre de energía, toda comunicación, y yo no pude hablar con mi familia, esto me perdió 8 meses, no sabían si yo estaba vivo o muerto. Acá alcanzamos a ver las trincheras, que yo les decía, estas son las trincheras y la policía ya, pero ni siquiera eso les bastó, porque una vez toda la persona que entraba al anillo de seguridad la requisaban, pero una vez entró un señor en pantaloneta y gorra, llevaba un arma camuflada en la gorra, y de salida los mató, los asesinó por detrás, le cogió los fusiles y cruzó y cogió un taxi, no pasó nada. Cosas salvajes que ocurren en un pueblito de 150 policías en una cuadra, y total inacción. Sigamos. Entonces yo le decía, las torres de energía, ¿quién paga la voladora de una torre de energía? ¿Quién la termina pagando? Pues nosotros, con la factura. Porque es que cuando ocurre eso, la tarde dicen, oiga, que yo la tumbé, ellos la vuelan y ya les importa 5 qué pasó. Pero con esto ni se cambia la constitución y la ley, ni se hace una distribución adecuada a los recursos ni la riqueza, con esto no se cambia nada. Y ustedes todavía escuchan voladoras de oleoductos, de esto. Yo le decía, entonces el pobre vendedor, ambulante, otra cosa es el desempleo, que trabaja para comprar los zapatos a su niño, ya tiene que trabajar un poquito más porque le va a llegar el recargo de la factura. Esto no es gratis.
Todo eso lo termina pagando nosotros todos los colombianos con los impuestos. Que una calle, que un puente, todo eso lo pagamos. El gobierno es el que va, pero ¿dónde sale la plata? Nuestros propios impuestos. Pero esto no lo piensa la guerrilla, pero esto no es lo que nosotros nos ponemos a analizar. Finalmente, ¿quiénes somos los afectados? Pues somos todos, digamos. Miren, nosotros encontramos en Verán esto es una cosa salvaje, minas metálicas gigantes, esto era un tanque de guerra, granadas de fusil, y esto queda activo. Por eso hay tantos accidentes en el campo y por eso nosotros tenemos batallones de desminado humanitario. Hay veredas completas totalmente minadas y esas son las zonas de consolidación y recuperación que hay un programa antiminas que Colombia hace a nivel mundial. Pues somos de los países a nivel mundial pues más minados, pues somos líderes en ese tipo de programas. Sigamos. Más destrucción, pasemos el foto rápido porque todo es destrucción. Más. Yo hablaba de los recursos naturales, eso tiene un discurso muy largo, pero el tiempo se me está yendo. Bueno, devuélvete un momentico. Esto es una cosa que se llamaba los Transmilenios. Esto lo colocaron después, le digo como nadie recuperó el aeropuerto de quienes deberían recuperarlo, pero cuando vuelvan a entrar, allá entraron aviones Hércules. Los aviones Hércules son unos aviones gigantes de 4 motores que son para transportar tropa armada y equipada, y colocaron esto al finalizar de la pista y esto grababan las cámaras que era para tumbar un avión. O sea, no se hubiera arribado el avión, eso es lo de menos, eso es monetario. 110 personas armadas equipadas, o sea, 110 soldados hubieran sido asesinados si eso hubiera sido efectivo. Y estas son las rampas. Mire que es muy fácil ser bandido, ser terrorista es muy fácil. ¿Quién dice que yo soy una persona de civil, me meto 2 granadas o 2 minas y las coloco en la esquina, la llega a la siguiente cuadra, la coloco en una bolsa de pan, la boto en la caneca de la basura y voy a la otra esquina y hago lo mismo? Ser terrorista es muy fácil, muy difícil a uno identificar quién es guerrillero, quién no. Primero, no hay un censo, y segundo, esa es la figura del miliciano. El miliciano es la figura de aquella persona que sigue la tropa, que vive en una vereda, que tiene papá y mamá, porque los guerrilleros tienen papá, mamá, y ellos tienen que comer. Entonces el miliciano es todavía mucho más difícil, es una guerra mucho más difícil en Colombia, porque entonces va y mira, lo saluda a uno y más adelante le minan. O tiene un radio en la casa, se arma un radio, van por tal lado y ya le preparan una emboscada, y por eso ustedes, una emboscada, tantos soldados muertos. Y es tan difícil a uno porque uno anda con 36 hombres y los campesinos son muy maliciosos. La malicia indígena es la más brillante. El mejor detector de minas que yo tenía era el soldado. Eso que el perro, que el detector de minas, son elementos que ayudan, pero el mejor detector de minas es la malicia indígena. Los míos del soldado, el soldado me decía, y teniente en ese entonces, allá hay una mina, y yo decía, ¿pero por qué? Y decían, pues porque allá las ramas, las hojas no caen así. Yo, ¿cómo que no caen así? Sí, porque verlas aquí, que el pasto está despeinado. Fijo, había una mina. Y los campesinos, entonces, cuando yo ando con 36 hombres, ando con 36, usted deja un rastro, deja un completo del puerto. Entonces, por eso me dicen, pero ¿por qué la guerra no se ha acabado? ¿Por qué con tantos equipos? ¿Por qué con tantas cosas? Porque nosotros somos predecibles. Entonces yo no puedo andar con 36 hombres así porque todo me queda una marca impresionante. Que están los detectores, los aviones detectores de calor. Entonces la guerra ha cambiado, guerra de masa, de movimientos, posiciones. Entonces la guerrilla, antes ustedes encontraban 300 guerrilleros, entonces ahorita no lo van a encontrar, encuentran grupos de 5 que ellos se comunican, se agrupan, Patasco y las delicias, todo eso. Ellos miden lo siguiente: la autonomía de un helicóptero, de un avión. Desde nuestras bases militares, que ellos saben cuáles son, cuánto alcanza un helicóptero en ir y volver, cuánto tiempo puede apoyar el sitio donde está siendo atacado por la guerrilla. Entonces ellos se agrupan, atacan, pero ya tienen medido todo eso. Entonces usted ve allá el helicóptero disparando al avión, pero eso no va a salvar la vida. Entonces ustedes pueden encontrar 50, 30 soldados asesinados en una repetidora, porque la guerrilla no es aquellos salvajes que vienen a hacer fallas en todo eso. Entonces, cuanto para decirle que la guerrilla también es de carne y hueso, que están en cualquier lado, y nos miden cosas tan diminutas como eso.
Mire, un puesto de salud saqueado, tomar una de agua, un tanque de reserva de agua, sigamos, todo eso es lo que uno les quita, sigamos, incautan, gracias, sigamos. Y esto, entonces además de que yo comencé a meterme en todas las reuniones, entonces comenzamos a mirar por qué la guerrilla tenía dominada a esa población. Resulta que yo les decía todo es de la guerrilla, pero entonces nosotros no podíamos hacer nada. Aquí, en el hospital del Sarare, resulta que los ancianos tienen unos subsidios especiales. Entonces ellos hacían pasar a un anciano que estaba muerto como si estuviera vivo, le cobraban atención, medicamento, entonces ¿a dónde iba a parar? Al ELN. Ellos pidieron un presupuesto de 3.000 millones para construir la Universidad Intercultural del Sarare, y hoy no hay un solo ladrillo de esa universidad, se lo robó la administración. De ese entonces hacia atrás todos los alcaldes fueron detenidos por vínculos con el ELN, pedían esas apropiaciones y todos se los robaban. Y al año siguiente pidieron 700 millones para mejoras locativas de esos 3.000 de esa universidad que nunca existía, y los dieron, el Estado los dio, y todo eso se perdió. Entonces por eso yo comencé a insertarme en la alcaldía, estar metido, bueno, ustedes en qué gastan la plata, porque es que cualquiera de ustedes puede ir a la alcaldía y decir, bueno, ¿qué plata tienen? ¿En qué se la gastaron? Todos tenemos esa función de deudores. Y en la salud eran muy golpeados, era una población donde el Estado no llegaba, y por eso el conflicto colombiano se arregla de manera social, eso es cierto, hace falta inversión social. Si las personas fueran educadas, si hubiera más servicios públicos, más eso, pues la guerrilla no estaría diciendo ese discurso que justifica los intereses de solamente ellos, que son muy poquitos. Comenzamos a hacer programas Salud a la Cuadra, entonces una unidad, tenemos a la gente, les llevamos la ambulancia y todo gratis, pedimos apoyos, digamos cuando sobraban mercados de todo ese contrabando, decía, regálame, y yo ya lo distribuía casa por casa, y comenzamos